buenas tardes y buenas noches a todos. Es un placer para mí estar aquí. Y antes de empezar, quisiera preguntarles, pues la pregunta que siempre hacemos cuando estamos en virtual, si me escuchan y me ven correctamente y si están viendo mi presentación. Sí a todo, estimado Jorge. Excelente. Mira, pues ya entrando de lleno, yo te quisiera platicar que yo creo que todas las personas que hemos dado clase, todas las personas que hemos estado frente a grupos, sabemos que cada grupo es diferente, que cada grupo tiene diferentes intereses, tiene diferente personalidad, tiene diferentes preferencias, tiene una diferente velocidad de asimilación de los contenidos, que un contenido que causó mucha aceptación en un grupo, en el otro no es tan bien recibida. Que una técnica didáctica, por ejemplo, una gamificación, funcionó muy bien con un grupo y con el otro no tanto. Que una retroalimentación por un grupo es muy bien recibida y por el otro no tanto. Y que el clima del aula, las normas del aula, que los problemas que a veces llegamos a tener en un grupo, no las presenta otro grupo diferente. Es decir, cada grupo es diferente, pero a lo que voy es que el vínculo entre el docente y el grupo es diferente en cada ocasión. ¿Y qué quiero decir con esto del vínculo? Cuando yo hablo del vínculo, hablo de esta relación de pertenencia que siente todo docente para llegar a decir, este es mi grupo, estos son mis alumnos. O ese sentido de pertenencia que siente el alumno decir, esta persona es mi profesor, es mi maestra. También estoy hablando de ese nivel de sintonía. En cuanto pone los pies en el aula, el grupo ya sabe cómo viene el profesor o la profesora. Y nosotros con unos cuantos minutos de interacción ya sabemos cómo está el grupo. Estoy hablando de esa empatía mutua que se siente, del diferente enganche que podemos hacer con nuestros grupos y nuestros alumnos y de la preocupación o interés que nacen por nuestros grupos, por nuestros alumnos. Quisiera que me permitieran esta noche contarles una historia, le voy a llamar así, es una historia circular, porque va a acabar en el mismo lugar donde la vamos a comenzar. Y empezando esta narrativa, permítanme un segundito, me permito empezar diciéndolos que educamos para transformar vidas. En el famoso libro del Principito, el Principito y un personaje que se llama el Zorro se hacen amigos. Y esta amistad significa que ya no se son indiferentes el uno al otro, que el uno al otro se importan, que tienen un vínculo. El Principito le cuenta al Zorro que él tiene una flor, una rosa, y que con esa rosa ha logrado crear un vínculo. El Principito la ama su rosa, pero ay, qué trabajo le da esta rosa. ¿Cuántos sufrimientos le da? ¿Qué cantidad de tiempo necesita para regarla y cuidarla? Y es precisamente ese el tiempo invertido el que le da significado a la propia labor del Principito. ¿Qué significa domesticar? Dijo el Principito. Es algo demasiado olvidado, dijo el Zorro. Significa crear vínculos. ¿Crear vínculos? Comienzo a entender, dijo el Principito. Hay una flor. Creo que me ha domesticado. Fíjate que esta relación, este vínculo que siente el Principito con su rosa, se parece un poco a la relación de los docentes con sus alumnos. Porque precisamente en ese sentido de pertenencia, de decir, estos son mis grupos, estos son mis alumnos, está la clave del poder de la influencia que podemos tener o no con los jóvenes. Está la clave del servicio educativo y está la clave para encontrar nuestro propio propósito. Fíjate que en esta historia voy a invitar a dos personajes.
El primer personaje es este señor Calvito que está aquí, que aquí está posando precisamente con su obra más famosa, Mafalda. Sus maestros y maestras lo conocieron con el nombre de Joaquín, pero él se presentaba a sí mismo como Quino. Quino fue un humorista, pero también un crítico agudo de todas las instituciones y sistemas de creencia que nos anclan a una sola posibilidad de mundo. Quino criticó duramente en sus tiras al sistema empresarial, a las Fuerzas Armadas, al gobierno, le criticó duramente a la iglesia, y la escuela no escapa de su mirada. Y aparece en repetidas ocasiones en su obra más famosa, Mafalda. En una de las historietas de Quino hay un personaje que se llama Manolito, que tiene estos pelos de cepillo, y le preguntan cuál sería su escuela ideal. A lo cual Manolito contesta sin pensar, cerrada, la que esté cerrada. Ir a la escuela es comparable para Manolito con ir al dentista, una experiencia frustrante y dolorosa. Otro personaje, Felipe, tiene sueños, fantasías en las cuales la escuela es derribada. Y yo me pregunto, ¿cómo vivió Quino su infancia? ¿Qué tipo de alumno sería? ¿A qué escuela se enfrentó que le dejó este tipo de opiniones? Yo me imagino a un Quino como un estudiante sumamente preguntón, con muchas preguntas para sus maestros, al grado de ser estresante, porque muchas veces los docentes queremos que los alumnos los entrenamos, los capacitamos para responder preguntas, no para plantearlas. Y nos gusta que tengan dudas, dudas de lo que explicamos. No otro tipo de preguntas que nos desvían, según nosotros, hacia otros lugares, que nos alejan de lo que pensamos es lo importante. Me imagino a un Quino que se pregunta, bueno, estoy entendiendo por qué, cómo son las cosas, pero yo quisiera saber si pueden ser de otra manera. Yo me imagino a un Quino preguntando cada clase, ¿para qué sirve esto? Yo me imagino un Quino deseoso de aprender desde sus propias fortalezas. A él le encantaba discutir, le encantaba argumentar, le encantaba la expresión, la creatividad, pero se topa con sistemas educativos rígidos, un solo contenido, una sola forma de enseñar, una sola forma de aprender. Me lo imagino asistiendo a una escuela donde el sistema de valoración te valora como hijo, como estudiante, tu imagen pública, tu propia imagen se entrelaza con una boleta de calificaciones. Y un sistema de medición se convierte en tu identidad. Yo me imagino a un Quino renegando de una escuela donde el resultado es lo único importante, dejando a un lado el proceso y el esfuerzo, donde el examen cognitivo reina absolutamente. Me imagino a un Quino profundamente aburrido, con métodos pasivos de enseñanza, donde hacer la tarea y sufrir son casi sinónimos, donde la retroalimentación se basa en nuestros errores. Toda la retroalimentación se basa en los errores. Uno dirá, bueno, pero es que Quino hablaba de la enseñanza básica. No creo que Quino tuviera una opinión muy diferente de la enseñanza media y de la enseñanza superior. ¿Qué pasaría si Quino fuera parte de tu grupo? ¿Qué pasaría si Quino fuera alumno de tu escuela o de tu facultad? ¿Dibujaría otra cosa para Mafalda? Fíjate que
A veces escuchamos a niños como Manolito decir, bueno, a mí lo único que me gusta de la escuela es el recreo, el tiempo de descanso. Yo te invitaría a que tomáramos en serio estas palabras y miremos qué pasa en el recreo, o por lo menos qué pasa en algunos de los juegos infantiles. Fíjate que los juegos infantiles están llenas de reto. Los juegos demasiado fáciles son aburridos y se abandonan. Los juegos difíciles que no tienen un sistema de soporte para irte guiando a mejorar son frustrantes e invitan al abandono. Pero a los seres humanos de manera natural nos gusta el reto, nos gusta resolver. Por eso el aprendizaje basado en retos, problemas, casos, proyectos es también aceptado por la mente. El recreo se pasa volando porque logra captar la atención y la concentración y lleva a que todas las capacidades del niño estén presentes y el tiempo se distorsiona y pasa más rápidamente. El recreo es flexible. Los competitivos pueden jugar cosas competitivas, los sociales pueden socializar, los creativos pueden hacer cosas creativas, la gente práctica puede hacer cosas prácticas, pero lo que tienen los juegos es autoexigencia, autocontrol y concentración. Por eso la gamificación, las competencias, las olimpiadas de matemáticas, de robótica, de poesía, tienen tanta aceptación para la mente humana. ¿Qué más pasa en los recreos, en los tiempos de descanso? Los estudiantes se juntan de manera natural porque somos seres sociales y se ponen a narrar, conversar, expresar, argumentar, porque para validarnos a nosotros mismos necesitamos vernos en otros ojos. Por eso el aprendizaje basado en servicio, el aprendizaje basado en construcción de narrativas, los debates, los conversatorios, tienen tanta aceptación en la mente humana. ¿Qué hay además en los recreos? Logro. Hay festejo, hay recapitulación, cosa que a veces en las universidades está guardado para momentos muy especiales, la graduación, la entrega de reconocimientos, y no está presente en nuestro día a día. Y este logro, cuando es compartido, es todavía mayor. Por eso el reconocimiento es tan importante, la valoración, el trabajo cooperativo. Definitivamente los personajes de Mafalda no la pasan bien en la escuela. Manolito está en un lugar que le grita que no sirve. Felipe vive angustiado por sistemas de evaluación que no tienen sentido, por lo menos desde su punto de vista. Mafalda vive en un sistema rígido, donde a nadie le interesa su opinión, donde el sufrimiento y el aprendizaje parecen estar íntimamente relacionados. Mi segundo invitado, aparte de Quino, es un personaje mitológico que le llamaré Didaco. Antes te voy a contar el antecedente de la epopeya de Didaco, o Zeus y los propagadores del fuego. Fíjate que Prometeo estaba un tanto desesperado porque los dioses no le querían entregar el conocimiento a los seres humanos. Entonces lo robó y le dio el fuego del conocimiento a los hombres. En castigo, Zeus lo encadenó a una gran roca de donde ya no podía moverse. Prometeo necesitaba ayuda porque ese fuego que él había entregado tenía que ser pasado de una generación a otra. Y entonces él formó el primer grupo de propagadores del fuego. Y Didaco fue uno de estos primeros propagadores del fuego. Si la función de los propagadores del fuego caía, la humanidad volvería a la oscuridad.
Pero Zeus, sabiendo lo que se proponían, mandó a 4 leones. Y cada uno de esos leones iba a entorpecer la tarea de Didaco por hacer, para propagar el fuego de una generación a otra. Didaco significa el instruido y da pie al nombre en español Diego. También, por otro lado, está ligado a didáscalos, que era el nombre que daban los griegos a los primeros maestros. Muy bien. Pues fíjate que estaba tan feliz ahí Didaco propagando el fuego, cuando llegó el primer león. Este primer león era de roca pura, era duro, simbolizaba el contenido, los temas, era el amor que sienten los docentes por sus materias. Porque para poderse vincular con el grupo, el maestro o maestra tiene que saber lo que va a enseñar. Porque la queja amarga de muchos grupos era, el maestro o la maestra no sabe. Y si no sabes, te desvinculas del grupo. Tenemos que ser expertos en los contenidos de los cuales impartimos clase. Pero entonces, Didaco no se quedó con los brazos cruzados y se puso a profundizar y estudiar y estudiar y estudiar el contenido hasta que se volvió un doctor en el contenido. Pero pasó algo muy curioso. Sus intentos de propagación, es decir, sus clases, estaban atiborradas de contenido, eran abrumadoras. La cantidad de contenido y la profundidad y el lenguaje técnico lo hacía inalcanzable para los aprendices. Las clases sobresaturadas de contenido no permitían a Didaco conectar con el grupo, con tantas cosas importantes y tan apasionantes, por decir, de su materia. No tenía tiempo para escuchar. No tenía tiempo para detenerse y cerciorarse la asimilación del contenido. No tenía tiempo para segmentarlo, organizarlo, entregarlo, cerciorarse que hubiera llegado al pensamiento y hubiera sido propagado. Porque tomarle sentido a nuevos conceptos requiere repetición, tiempo y energía. ¿Y cómo hacerlo con tanto contenido? Zeus había logrado convertir el amor del docente por su materia en un obstáculo para el vínculo con el grupo. Entonces, Didaco acudió con Prometeo y le dijo, soy un experto, pero no conecto con el grupo. ¿Qué puedo hacer? Y entonces Prometeo le dijo, hay que ser un verdadero experto para preguntarse, ¿a dónde quiero llegar con los alumnos? No a dónde quiero llegar con el contenido. Lo que yo quiero desarrollar con los alumnos está por encima del contenido. Solo un verdadero experto puede seleccionar, encontrar la profundidad adecuada, la segmentación correcta y la entrega parcializada de contenido. No es un experto el que quiere entregar todo. Es un experto aquel que hace accesible el conocimiento a otro que no lo es. Es ese experto que tiene el valor de renunciar al contenido que tanto le apasiona, a la profundidad que tanto le llena en favor del desarrollo de los estudiantes. Presentar las cosas complejas de la manera más sencilla posible. Porque seleccionando, encontrando la profundidad adecuada, los alumnos tienen oportunidad de crear significado y pueden vincularse con el mismo contenido y aprender a amar las materias
Gracias a algunos docentes aprendimos a amar algunas áreas porque no nos reventaron la cabeza a fuerza de conocer toda la poesía, toda la medicina, sino comprender cuál es su misión. Solo alguien que sabe, que es un experto, pero tiene como meta el desarrollo, puede seleccionar, encontrar la profundidad y encontrar el orden. Pero en el centro, para vencer a este león de piedra, estaba la empatía. La empatía por el aprendiz que no sabe, no tiene facilidad o no ha encontrado el gusto. Y solo un experto puede hacer que el que no sabe pueda asimilar poco a poco los contenidos, que el que no tiene facilidad vaya cosechando triunfos, que el que no tenga gusto vaya adquiriéndolos. Cuando ya se retiraba Didaco, Prometeo le dijo, recuerda, este es mi consejo. ¿A dónde quieres llegar con los estudiantes antes de a dónde quieres llegar con el contenido? Mi tip es, en las competencias son las que te van a marcar la selección de contenido y su profundidad, y no al revés. Si tienes que escoger entre el amor por tu materia y el amor por el desarrollo de seres humanos, apuéstale al desarrollo de seres humanos. Vencido este león, pues Didaco ya sabía seleccionar, escoger la profundidad, la segmentación, el orden, pero entonces apareció el segundo león. El segundo león era de fuego, que representaba el movimiento, la acción, la actividad. Porque ¿con quién no se pueden vincular con los estudiantes? Sabe mucho, pero no sabe explicar. Sabe mucho, pero no puede transmitir. Falta dominio didáctico. Pero Didaco no se quedó con los brazos cruzados y aprendió la técnica expositiva y se volvió un verdadero amo de la exposición. Era buenísimo para exponer. Pero el cerebro humano solo puede poner atención en periodos cortos de tiempo. Y este león de fuego tenía en su corazón un sentimiento, el aburrimiento. Las clases de Didaco, sus propagaciones del fuego, eran correctas en contenidos, eran correctas en exposición, pero eran tremendamente aburridas. Y los estudiantes no podían interactuar directamente como brasas sobre el contenido, no tenían que hacer. Y le preguntaban a Didaco, ¿qué vamos a hacer hoy? No, ¿qué nos vas a platicar hoy? Zeus había logrado tomar los conocimientos y la habilidad para exponer, para volver al docente el eje de la clase y amo del control absoluto del grupo. Pero a cambio volvió las clases mortalmente aburridas. Entonces Didaco acudió con Prometeo y Prometeo le dijo, veo que te gusta el control, tienes que soltarlo. Oye, pero el aprendizaje activo es incierto. Tienes razón, es incierto, pero teniendo todo el control poco vas a conseguir. Tienes que volver a los alumnos protagonistas, tienes que renunciar al protagonismo y tienes que renunciar al control. Mira, te voy a entregar unos sentimientos con los cuales puedes enfrentar el aburrimiento. El primer sentimiento que yo te voy a mostrar es el reto. A los seres humanos les encanta, son adictos
a vencer obstáculos. Les gusta ser autosuficientes y tomar decisiones de cómo vencer el obstáculo. Se alcanza más que tú diciéndoles cómo vencer el obstáculo. Les gusta la autodeterminación y poder decidir diferentes caminos. Abandona el protagonismo. Vuélvete un diseñador de retos, proyectos, problemas, casos que los ayuden a experimentar el triunfo. Además del reto, te quiero entregar la flexibilidad. Usa las propias fortalezas de los alumnos para abordar los contenidos. Pero Didaco le dijo a Prometeo, pero tengo alumnos sociales, concretos, prácticos, creativos. Pues sí, es que necesitas un abanico de estímulos para que diferentes personas con diferentes fortalezas puedan abordar los contenidos. Ya te entregué el reto y la flexibilidad. Quisiera mencionarte, míralos. ¿Qué hacen los seres humanos en cuanto los pones en un área? Se juntan. Son seres sociales. Les encanta ser escuchados, exponer lo que piensan, sentir que pertenecen. Les fascina competir, debatir, ganar, pero también les gusta ayudarse, les gusta explicarse entre ellos. Zeus les entregó la alegría, pero la alegría en soledad se debilita, la alegría compartida crece. Y ellos siempre buscan al otro para reconocerse y vincularse. El vínculo entre ellos los hace fuertes. Por eso el trabajo colaborativo, el aprendizaje basado en servicio, el aprendizaje basado en construcción de narrativas, el aprendizaje basado en experiencias sociales, les permite reconocer a otros y reconocerse a sí mismos en la humanidad. Pero te quisiera entregar otra arma contra el aburrimiento. Ya te di el reto, ya te di la flexibilidad, ya te di la sociabilidad. Tú pon a los humanos ante algo lleno de piezas y lo primero que intentan hacer es armar algo. Tú ponlos ante un cubo de arena y lo que intentan hacer es construir algo. Son extremadamente creativos. Les encanta experimentar. Les fascina lo desconocido. Sienten una atracción hacia lo desconocido. Tienen una curiosidad natural por las cosas. Los laboratorios, los talleres, el aprendizaje basado en diseño, el aprendizaje por medio de la expresión artística, los atraen. Y por último, pues yo te diría que los seres humanos cuando los pusieron sobre la tierra, lo primero que hicieron fue empezar a ordenar a los animales y darles nombres. Les fascina ordenar y les gusta mucho saber que ya entendieron. Por eso el pensamiento visual, los mapas mentales, las técnicas que conjugan imágenes, conceptos y relaciones, o mostrarle a otros que ya saben, como en exposiciones, ferias, coloquios, los hace más fuertes. Con estas técnicas puedes hacer que ellos se vinculen con su realidad, se vinculen con sus pares y se vinculen con sus propias capacidades. Es momento de vincularte, pero no como protagonista, sino como diseñador. Es momento de vincularte, pero no como el que tiene el control, sino como el que es una guía. Y ya cuando se iba, Prometeo le dijo a Didaco, recuerda estos consejos. Cada una de esas técnicas didácticas que te di son procesos
que tardan en dominarse. No te desesperes si no salen bien a la primera. Seguramente no van a salir bien a la primera. No hagas mezcolanzas de técnicas didácticas. No inventes una gamificación que dentro tiene un caso y el caso dentro tiene un proyecto. Te vas a revolver y los vas a revolver. No uses las técnicas didácticas de manera incompleta, únicamente con la primera parte del proyecto, pero no con su finalización. Son procesos que hay que internalizar. Pero lo más importante, tú no eres el protagonista ni el único que puede tener el control. El grupo se vincula mejor cuando el control está distribuido y el protagonista lo tiene, el protagonismo lo tienen los alumnos. Una vez vencido el león de piedra y una vez vencido el león de fuego, llegó un tercer león. Este león, si no te cuidabas, te ahogaba porque estaba hecho de agua. El sentimiento de ser valorado y el sentimiento de ser juzgado son dos sentimientos muy emparentados. Y están tan emparentados porque tienen una misma fuente, la mirada ajena. En la evaluación hay dos grandes intenciones. Hay la intención de medir para comprobar y hay la intención de hacer crecer al otro, de formar. Hay una intención sumativa y una intención formativa, por así decirlo. No basta con hacerlos, de ponerlos a hacer cosas. Necesitas saber que están bien hechas. Ellos necesitan saber que están bien hechos. No basta con orientarse a alcanzar una competencia. Hay que realmente ver que el desempeño se ha conseguido. No es hacer actividades por hacer actividades. Es hacer actividades que tienen un fin de crecimiento. La eterna queja de los grupos que no podían vincularse era, mi maestro o maestra sabe mucho. Me gustan las clases. Son unas clases muy entretenidas y que siento que aprendo. Pero el examen no tiene nada que ver con ellas. La maestra, el maestro o maestra sabe mucho, tiene una excelente clase, pero no entiendo de dónde sale la calificación. Ahora, una cosa es que me pongan una calificación y otra cosa es que me hablen de mí, que me hablen de mi proceso. Si ese experto de estatura académica, si ese gigante didáctico no sabe cómo me llamo, ¿cómo me va a retroalimentar? ¿Cómo va a saber qué pasa conmigo en la clase? ¿Cómo va a saber y distinguir quién necesita motivación de quien necesita corrección, de quien necesita estímulo? Pero fíjate que Prometeo no se quedó con los brazos cruzados y se volvió un auténtico monstruo para hacer tablas de especificaciones, listas de cotejo, escalas de valoración, rúbricas, es decir, se volvió todo un experto en la parte de medición, en la parte sumativa. Pero esa rúbrica que estaba como para ser publicada en un libro de educación por lo bien que estaba hecha, no necesariamente festeja con el alumno, no necesariamente está ligada a una celebración, no motiva, no invita a volver a intentar, no lleva a la reflexión, no da seguimiento al proceso, no da oportunidad de corrección, solamente se dedica a juzgar y a medir. Zeus había logrado convertir
el gran anhelo que tenemos los seres humanos por ser valorados en una práctica instrumental sumativa donde los alumnos de Didaco se sentían en el banquillo de los acusados. Entonces, Didaco se acercó con Prometeo y le dijo, pero me la paso calificando. Mi vida es una calificación constante y no consigo vincularme con el grupo. Es más, tanta calificación siento que me desvincula con ellos. Entonces Prometeo le dijo, mira, los seres humanos tienen una necesidad natural por ser valorados. No estoy hablando de la fecha de examen específica, no estoy hablando de la entrega de calificaciones finales, estoy hablando del día a día, de momentos intencionados para promover el conocimiento, interacción y retroalimentación objetiva, pero con mentalidad de crecimiento, es decir, con expectativas positivas y realistas que necesitan los alumnos para sentirse apreciados, para sentir que sus comentarios son valorados, son respetados, que respetamos sus puntos de vista. Obsérvalos cómo a veces te van y te buscan y te dicen, está bien, refiriéndose al producto. Necesitan saber si está bien. Lo hice bien, refiriéndose a sus habilidades. Voy bien, refiriéndose a su proceso. Estoy bien, refiriéndose a su propia identidad. Retroalimentación objetiva con mentalidad de crecimiento en el día a día. Porque le dijo Prometeo a Didaco, debes de ser muy consciente que la voz del maestro y la maestra no es una voz cualquiera. Porque eres una autoridad para ellos, les interesa saber tu opinión sobre su trabajo. Desgraciadamente, muchas de las conversaciones que tienes con tus alumnos son exclusivamente de sus debilidades y no aparecen sus fortalezas. Acuérdate que tu voz puede enriquecer o empobrecer la vida de los alumnos. Tu voz les puede transmitir que no pueden, que no son buenos o que no son suficientes. O les pueden transmitir que tú crees en ellos. Les pueden transmitir que son buenos y que pueden corregir y llegar a ser mejores, que son suficientes. Estas conversaciones formativas son sumamente vinculantes. Pero hay algo que no debes de olvidar. La cereza del pastel de la evaluación es conseguir que el alumno reflexione de su propio proceso. Una cosa es lo que tú les dices y otra es la que tú logras que se den cuenta de sus avances, de sus logros, de sus áreas de oportunidad. La autovaloración es lo que está detrás de nuestros esfuerzos por evaluar y retroalimentar. Sin esta metacognición de mi propio proceso, todo se convierte en una boleta de reporte de números. Si el proceso ha sido hecho en comunidad, tiene que haber un proceso comunitario de reflexión. Yo no sé si valga puntos o no valga puntos, pero este proceso de autovaloración es una necesidad humana. Cuando se alejaba, Prometeo le quiso recordar sus dos grandes tips. Tu voz tiene un peso abrumador en la autoimagen de tus estudiantes. Llegar a la reflexión personal es la meta de la labor formativa.
Ya habían sido derrotados estos dos fieros leones. Pero entonces llegó un león que era de aire, porque el aire, así como el agua para los peces, el aire es donde vivimos, donde estamos. Este aire era el clima emocional del aula. Cada grupo tiene su propio ambiente, pero cada maestra o maestro tiene su propia atmósfera. Y entonces la queja que empezó a escuchar Didaco era, ¿sabe mucho? Las clases me gustan, el proyecto está padrísimo, la retroalimentación es buena, pero me siento vulnerable en este lugar. Me siento que en cualquier momento puedo ser expuesto, discriminado, ridiculizado o acosado. Y eso destruye cualquier vínculo. Cualquier grupo humano necesita un mínimo de reglas para asegurar que no haya comportamientos ilegales, comportamientos inseguros, comportamientos insalubres y comportamientos que dañen la dignidad humana. Pero Didaco no se quedó con los brazos cruzados. Él agarró y se puso a redactar un código y normas para su aula que parecía el código de Hammurabi. Parecía la constitución de cualquier país latinoamericano. Pero Zeus logró entremezclar asuntos vitales como el respeto a la dignidad con asuntos operativos donde no se distinguía muy bien quién era más importante, donde cuestiones operativas tenían una alta visibilidad y cuestiones relacionadas con el menosprecio de los compañeros, la discriminación o el acoso tenían poca visibilidad. Entonces, Didaco fue con Prometeo y le dijo, soy completamente flexible con mis alumnos. Es más, soy uno más del grupo y no logro conectar. Prometeo le dijo, claro que no vas a conectar, porque tú no eres uno más del grupo, tú eres la autoridad. Y la autoridad hace que nadie, ningún estudiante se sienta vulnerable en el clima emocional del aula. Cualquier tipo de bullying, acoso, discriminación, rompen por completo el vínculo. Y por un lado, le decía, mira, el formato en el que deben de estar los ensayos tiene mucha visibilidad y los alumnos entienden muy bien que esas normas causan tu reacción. Pero, ¿qué me dices de la equidad de género? ¿Tiene esa visibilidad? Porque si el sentirse inseguro destruye la posibilidad educativa, destruye el espacio educativo. Te voy a dar 3 herramientas. Fue lo que le dijo. Autenticidad. Si los alumnos detectan que las normas no son un reflejo de tu pensar y tu sentir, te desvinculas. Congruencia. Si tu actuar no es congruente con las normas, te desvinculas. Consistencia. Si a veces reaccionas y a veces no reaccionas, eso te resta autoridad y te desvincula. Porque recuerda, el no decir dice, el no reaccionar también es un comportamiento. Si te fuera a dar un consejo, te daría este. ¿Qué es lo que te importa ante aquello que reaccionas? ¿Qué es lo que tus alumnos van a sentir que proteges? Aquello por lo que te van a ver reaccionar.
Muy bien, pues ya tenemos que Didaco había logrado vencer a la estatura académica. Es la competencia que yo quiero lograr a los alumnos lo que sirve para filtrar, escoger, encontrar la profundidad y la gradación indicada. Había logrado vencer al león del fuego, abandonando el control, abandonando el protagonismo y adoptando métodos de enseñanza activa, sabiendo que aprender una técnica de enseñanza activa es un proceso de aprendizaje que lleva tiempo. En la evaluación había logrado saber que medir al alumno no es suficiente. El alumno necesita saber que creen en él, que lo aceptan, que lo toleran, que sus errores pueden ser resignificados como en un proceso de aprendizaje. Deben de saber que hay motivación, que se puede festejar con ellos, que se muestra interés y que está enfocado a la autorreflexión. Y había logrado entender que mientras un estudiante se sienta vulnerable en el aula, no será posible el espacio educativo. Pues muy bien, Didaco había vencido a los 4 leones. Pero entonces, en ese momento, apareció un quinto león, del que nadie le había hablado. Eran esos días negros y pesados. Era ese cansancio que no permite ver el resultado. Es esos días que nos va mal y que eclipsan la importancia y la trascendencia. Es esa sensación de que el día estuvo muy largo y sin embargo el periodo escolar es tan corto. Los días negros se pasan lentamente mientras los años pasan volando. Eran todas esas clases que no salieron bien. Eran esos encuentros difíciles que todos nosotros tenemos con estudiantes, padres de familia, docentes o directivos, que nos dejan sin energía. Son esos días que nos hacen preguntarnos, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Zeus había logrado poner muy, muy lejos los resultados de la educación del lugar de donde son sembrados. Porque las semillas de un curso van a transformar a las personas, a veces en días, semanas, meses, años o décadas. Pero Didaco no se quedó con los brazos cruzados y se empeñó en luchar con más fuerza contra los 4 primeros leones. Pero los días nublados no desaparecían. Y entonces él se acercó con Prometeo y Prometeo le dijo, ¿y quién te dijo que la vida es un sinfín de alegrías? Los días nublados nos permiten diferenciarlos de los días con sol. Las ausencias nos permiten valorar la presencia. Quisiera decirte, amigo, que tú no eres incansable ni eres infalible, pero no tienes por qué serlo. Y que necesitas tiempo para ti, para tu salud mental, tu salud social y tu salud física. Necesitas valorarte a ti mismo. Necesitas tener tiempo para ti, para despejarte, para sacudirte estos días negros. Los estudiantes no necesitan un maestro, una maestra perfecta. Necesitan un maestro o una maestra feliz, que se la pase bien en el aula, que contagie emociones, que le guste estar con ellos. La vida necesita un sentido para ser vivida y tú tienes que encontrar el tuyo. Si los estudiantes detectan que tú
preferirías estar en otro lugar diferente a con ellos, el vínculo se rompe. Si los estudiantes detectan que no eres feliz dando clase, el vínculo se rompe. Se evapora cuando ven que no hay gusto por el aula. Porque hay que aprender a disfrutar el aula y disfrutar los días brillantes y darnos cuenta que son más que los días nublados. Y que estas semillas que se siembran de contenido, de habilidades, no necesariamente vamos a ver su maduración y fruto, porque pueden tardar días, meses, años o décadas. Y como siempre me pides un consejo específico, cuida tu bienestar. Ponte como meta personal continuar o retomar aquellas actividades que te dan satisfacción fuera del aula, para que éstas te carguen de energía. Si hay actividades que tú disfrutas en el aula, es completamente válido que diseñes para propiciarlas, porque tu bienestar es transmitido a los alumnos. Y si juegas el papel de una administración de la educación, recuerda que los docentes también necesitan valoración y que a veces los procesos de evaluación docente tienen un gran contenido sumativo y un poco contenido formativo. Y que nosotros también necesitamos sabernos valorados. Hace rato te platiqué que Kino fue un gran crítico. Y déjame decirte que Mafalda le dio muchos días oscuros, mucha censura y mucha incomprensión. Muchas personas querían que dejara de dibujar a toda costa, pero él logró no perder el gusto por el dibujo y no perder el gusto por la expresión y disfrutar. Y mira que las semillas que sembró siguen germinando, aunque él ya no nos acompañe. Quisiera regresar con el libro del Principito, porque el zorro le ha quedado a deber un último consejo al Principito. Y le dijo: adiós, dijo el zorro, aquí está mi secreto. Es muy simple. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, repitió el Principito a fin de recordarlo. Es el tiempo que has perdido en tu rosa lo que hace a tu rosa tan importante. Es el tiempo que he invertido en mi rosa, dijo el Principito a fin de recordarlo. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Imagínate que yo en el siguiente ciclo escolar te ofreciera ser tu sustituto en una de tus clases. Pero el problema es que tus alumnos no son para mí más que otros 100,000 muchachos y muchachas, más que otros 100,000 niños y niñas, pero no lo son para ti, porque tú tienes un vínculo con ellos. Porque a ellos son a quienes has regado, a quienes has abrigado, a quienes has protegido, a quienes has oído quejarse, alabarse o a veces callarse, porque son tuyos. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer para mí estar con esta breve conversación.